En un pequeño y remoto pueblo de Ohio, en una habitación profunda y silenciosa, donde todo el bullicio del mundo se ha apagado, se encuentra un niño sentado en absoluta soledad. El mundo de este niño, a quien ni siquiera se le concedió la oportunidad de recibir una educación formal, se hundía cada vez más en un abismo de silencio, con el paso del tiempo. El destino fue implacable al arrebatarle el sentido del oído, pero, paradójicamente, ese silencio sepulcral le otorgó un don, la capacidad de ver la esencia misma del mundo. Teniendo como única guía unos viejos libros que le regaló su madre, el joven comenzó a explorar, en total aislamiento, la verdad que se ocultaba detrás de la oscuridad que nadie más se atrevía a mirar. Para cualquiera, no escuchar los ruidos que los demás dan por sentados habría sido una tragedia para este niño. Fue la bendición que le permitió sumergirse por completo en lo esencial. Nadie en ese momento podía siquiera sospechar que este pequeño ser, años más tarde, borraría las noches de todo el planeta y transformaría por completo el rumbo de la civilización humana. Antes de comenzar con nuestra investigación profunda, les pido que se tomen un momento para suscribirse y darle. Si te gusta el video, su apoyo es el motor que impulsa este viaje. Convertido ya en un joven, se sintió fascinado por las señales invisibles que fluían a través de los cables, lo que lo llevó a trabajar como técnico encargado de las telecomunicaciones locales. Al percibir el roce vibrante de la corriente entre los secos y cortantes sonidos del telégrafo, comenzó a forjar un sueño colosal que iba mucho más allá de la simple transmisión de información. En su pecho ardía el deseo temerario de la electricidad, esa fuerza invisible, para crear algo tangible que sacudiera los cimientos de la vida humana, como si quisiera burlarse de los límites de la humanidad, que quedaba atrapada en las sombras cada vez que el sol se ocultaba. Una obsesión intensa lo dominó, transformar la noche en día. En aquella época, la idea de congelar y atrapar para siempre la voz humana, algo que se desvanece en un parpadeo, debía de sonar como la más pura locura para la gente. Sin embargo, aún sabiendo que se adentraba en un camino de espinas, destinado al fracaso aparente, avanzó con paso firme hacia su único propósito: resolver las carencias del mundo. Detrás de la brillante etiqueta de genio, su verdadero rostro era el de un hombre increíblemente obstinado que había decidido desafiar a todos los imposibles de la Tierra. En 1876, decidió poner fin a los pequeños inventos destinados a la gloria personal y optó por arrojarse de lleno hacia un territorio inexplorado que nadie había pisado jamás, invirtiendo hasta el último centavo de su fortuna y todo su prestigio. Erigió en un tranquilo pueblo rural de Nueva Jersey una fortaleza monumental jamás vista en la historia de la humanidad. Aquel lugar no era un simple taller para reparar objetos. Era la primera fábrica de inventos del mundo. Un sitio diseñado para moldear ideas y transformarlas en productos en masa, usando las mentes de numerosos expertos. La gente lo señalaba con el dedo, llamándolo loco por renunciar a una vida cómoda. Pero él mantenía la firme convicción de que el sistema, y solo el sistema, podía obrar milagros. Este laboratorio, conocido como Menlo Park, se llenaba cada noche con luces que nunca se apagaban, y el rugido constante de las máquinas, convirtiéndose en el corazón latiente de la sociedad industrial moderna. Encerró su vida entera por voluntad propia en esa prisión experimental y comenzó a aceptar los miles de intentos fallidos como si fueran parte de una rutina natural. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Para conquistar la noche, la tarea más urgente y crucial era encontrar un filamento capaz de arder eternamente en el corazón de la bombilla. Este proceso de búsqueda, sin embargo, se convirtió en una sucesión desgarradora y dolorosa de límites físicos y mentales.
mucho más terrible de lo que podemos imaginar. Calcinó todo tipo de materiales existentes en la Tierra, llegando incluso a poner en la mesa de pruebas la barba de uno de sus compañeros. Pero la respuesta siempre era la misma. Cenizas negras y burlas. Fueron exactamente 6,000 veces. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo se habrá sentido aquel hombre al repetir el mismo fracaso? No una, ni 6, sino 6,000 veces. A su alrededor, la gente le gritaba que se rindiera, asegurando que aquello no pertenecía al dominio de los mortales, mientras lo criticaban y se burlaban de él a viva voz. A pesar de todo, él mostró una locura asombrosa, cerraba los ojos y, para compensar sus oídos sordos, mordía el piano para sentir las vibraciones del sonido, a través de la conducción ósea. Para un hombre que había perdido la audición, el fracaso no era un motivo de frustración, sino una pieza de información invaluable y sumamente necesaria para alcanzar el éxito. Para ahuyentar el sueño que lo vencía, se acurrucaba en un rincón del laboratorio para tomar siestas breves, pero jamás cruzó por su mente la idea de detener esta búsqueda temeraria. ¿Qué fue lo que vio este hombre al final de esos 6,000 bloques de oscuridad para empeñar su vida entera de una manera tan implacable por un solo filamento? Lo que hiela la sangre es que la verdadera historia comienza justo en ese instante fugaz, donde miles de fracasos finalmente se entrelazan para dar vida a un milagro monumental. En medio de aquella oscuridad absoluta que todos habían sentenciado como impenetrable, una diminuta línea de luz comenzó, por fin, a filtrarse en la habitación. Aquella débil línea de luz que lograba perforar la densa oscuridad no era una simple casualidad. En ese breve instante en que todos contuvieron el aliento, un pequeño hilo de algodón carbonizado comenzó a arder, desafiando abiertamente las leyes físicas del mundo. Incluso en ese momento de extrema tensión, donde miles de fracasos debieron pasar ante sus ojos como un torbellino, él no se inmutó y vigiló la duración de esa frágil luz. Pasó 1 hora, pasaron 5, y cuando finalmente se alcanzó la milagrosa marca de 13.5 horas, tuvo la certeza absoluta de que tenía en sus manos la llave para conquistar la noche. Fue el momento en que el acontecimiento más revolucionario, desde que la humanidad descubrió el fuego, se consumaba. En absoluto silencio, dentro del frío laboratorio de Menlo Park. Pero lo verdaderamente escalofriante es que su deseo creador no se detuvo ahí, sino que se dirigió hacia un abismo todavía más profundo. Habiendo conquistado la luz, inició el temerario intento de atrapar el alma intangible de la voz humana, aquello que se disipa y se pierde en el aire. Cuando las vibraciones grabadas con una aguja sobre un cilindro de metal revivieron con nitidez incluso la voz de los muertos, la gente lanzó gritos de terror y asombro, llamándolo mago. Esto iba más allá de la simple fabricación de maquinaria. Representaba la culminación de una filosofía obsesiva. Ponía a prueba los límites humanos y desafiaba el terreno de lo divino. Fue entonces cuando comprendió que sus oídos sordos habían sido, en realidad, la herramienta de observación más aguda, obligándolo a sentir las vibraciones de las cosas con todo el cuerpo. Sin embargo, ustedes deben saber que detrás de este éxito deslumbrante, un precio atroz y difícil de imaginar comenzó a cerrarse lentamente alrededor de su cuello. La recompensa por borrar la noche del mundo fue sumamente dulce, pero, al mismo tiempo, lo arrojó directamente al centro de un torbellino. Una guerra industrial despiadada. Para proteger su tecnología, se vio obligado a transformarse en un implacable hombre de negocios, aliándose con los grandes capitalistas para construir un sistema eléctrico global. La infinidad de demandas judiciales y las feroces disputas técnicas que marcaron ese proceso borraron para siempre al
inventor puro que solía ser. Los 10 años que dedicó a alcanzar una sola meta, la batería alcalina, devoraron su salud física de una manera terrible. Mientras se sucedían decenas de miles de experimentos repetitivos, su vida cotidiana desapareció, y la presión de un público que exigía innovación constante lo azotaba sin tregua. Aquel joven que dormía acurrucado en los rincones del laboratorio, olvidando el día y la noche, se había convertido en un anciano de cabello blanco que cargaba el peso de miles de empleados. Atrapado en la fastuosa vitrina del éxito, libraba, en la más absoluta soledad, una batalla interminable contra sí mismo. A medida que la tecnología avanzaba, la obsesión por crear máquinas cada vez más perfectas lo atormentaba, mientras el mundo le exigía milagros cada vez más sorprendentes. Le regaló la luz a la humanidad, pero su propio interior se consumía lentamente, exactamente igual que un filamento incandescente. Tras atravesar esa era de innovación tan turbulenta, el genio anciano comenzó finalmente a buscar un refugio de paz, dejando atrás toda la gloria y el ruido del mundo. A su lado no quedaron las medallas resplandecientes, sino los verdaderos amigos que comprendían a la perfección su dolor y sus profundos anhelos. Henry Ford, conocido como el rey del automóvil, reconstruyó de manera exacta el viejo laboratorio de Menlo Park, donde residía la juventud de su amigo, y se lo entregó como regalo. Sentado en una silla crujiente de ese laboratorio, restaurado, Edison reflexionó en silencio sobre las décadas de su vida y los 6.000 fracasos que le había entregado a la ciencia. Su interés ya no se centraba en los fríos cables de cobre ni en los complejos documentos de patentes, sino en valores más cálidos, la amistad y el respeto humano. Incluso ante el máximo honor de recibir la medalla de oro del Congreso, contempló su vida con serenidad, aceptando su destino como el hombre que se convirtió en la antorcha de la humanidad. El gigante que alguna vez miró al mundo desde la cumbre más alta comprendió, al final, que nada es más valioso que los lazos sinceros entre las directores notas. Personas. Nunca olvidó que sus logros no eran fruto del genio de un solo individuo, sino un legado colectivo moldeado junto a sus numerosos compañeros y amigos. En octubre de 1931, en un instante majestuoso en que las luces de todo el planeta se apagaron al unísono, este gran inventor entró en su descanso eterno. El nombre de Edison dejó de pertenecer a un simple hombre, para quedar inmortalizado como el símbolo eterno del espíritu humano que no teme al fracaso. Las 1093 patentes que dejó están entretejidas con delicadeza en el aire mismo de la civilización que respiramos hoy en día, tal como el deseo desesperado de aquel amigo que quiso conservar hasta su último aliento en un frasco de vidrio. Su espíritu sigue vivo a nuestro lado, trascendiendo el tiempo. Su último grito, inténtalo una vez más, no es un simple consejo técnico. Es una alarma que golpea el corazón de todos los que caminamos perdidos en la oscuridad. Debemos recordar que incluso en la pequeña lámpara que encendemos esta noche sin pensar, reside la lucha desgarradora de un hombre que soportó 6.000 noches de sombras. La historia lo registrará como un hombre de gran éxito, pero nosotros deberíamos recordar, antes que nada, esas miles de noches solitarias llenas de intentos fallidos. Al final, el legado más brillante que nos dejó no fue la electricidad, sino la inquebrantable voluntad humana de volver a encender la luz ante cualquier desesperación. A ustedes, que hoy caminan en la oscuridad, la vida de este hombre les hace una pregunta. ¿Hacia dónde arde su filamento en este momento? Aunque ahora parezca que solo quedan cenizas frías, no olviden que un solo intento más puede convertirse en la chispa que ilumine su mundo para siempre.